días, mi nombre es América Muñoz, soy coordinadora académica de consultora CIEMAX y les doy la bienvenida a esta tercera charla en la que vamos a estar hablando respecto a los escenarios de evaluación en el marco de la nueva normativa vigente, que es el Decreto 67. Tal como planteamos en la charla anterior, voy a comenzar retomando algunas dudas que quedaron pendientes, que quedaron sin responder porque se nos acabó el tiempo. Así que voy a comenzar respondiendo esas preguntas que quedaron ahí como en el tintero. Ya luego de esas 3 preguntas que voy a responder, voy a dar inicio a la charla de hoy y al igual que en las charlas anteriores, habrá un espacio al final para que ustedes puedan enviar sus preguntas y estas sean respondidas al final. La primera pregunta que quedó pendiente era si acaso la aplicación del Decreto 67 rige también para la educación de adultos. Y la respuesta es sí, porque rige para educación básica y media de todos los establecimientos educacionales de nuestro país, independiente si es educación de adultos o educación regular. Por lo tanto, sí rige el Decreto 67 para establecimientos de educación de adultos. Ya esa pregunta había quedado pendiente de la charla anterior. Luego, la segunda pregunta, que es un poco más extensa en su respuesta respecto al Decreto 67 que quedó pendiente, dice así: ¿qué prevalece si en un colegio aún no se aborda el decreto en su reglamento actual? ¿El reglamento vigente del colegio o el decreto? Y la respuesta es que finalmente el reglamento de tu colegio debe estar ajustado al Decreto 67, que es el lineamiento oficial en este momento. Por lo tanto, si el reglamento del colegio no está ajustado, prevalece el decreto, porque finalmente es responsabilidad del colegio ajustar su reglamento al decreto, pero por encima de todo está la ley y la ley está representada por el decreto, ¿ya? Por lo tanto, prevalece el decreto. Desde ahí es súper importante que los reglamentos de evaluación de todos los establecimientos educacionales del país estén con sus reglamentos de evaluación ya actualizados con el Decreto 67, porque al ser una normativa, ¿cierto?, oficial, publicada en el año 2018, se asume como ya publicada, conocida, y por ende debemos integrarlo a nuestros reglamentos de evaluación de forma tal que se obedezca a la ley, ¿no?, en este contexto. Además, con todo lo mediático que ha ido rodeando el reglamento, este decreto y su publicación, que ha aparecido en muchas noticias, desde ahí se torna muy importante que esté ajustado. Y la siguiente pregunta que había quedado pendiente: ¿cuál es el mecanismo sugerido para levantar información en este proceso de teletrabajo? ¿Rúbrica, lista de cotejo o escala de apreciación? Desde ahí no sé si hay una sola respuesta para esta pregunta, ¿ya? Sin embargo, hoy día vamos a estar hablando más de evaluación, pero siempre recordar que el instrumento más exacto y que le da más información a docentes y a alumnos para ir mejorando su desempeño es la rúbrica. ¿Por qué? Porque finalmente, como la rúbrica tiene los desempeños descritos, nos va a dar información muy valiosa respecto a qué está haciendo bien el estudiante y qué le falta por mejorar. Por lo tanto, desde ahí se torna importante considerar que no sé si hay respuestas buenas ni malas, pero desde ahí la rúbrica siempre va a ser más completa, por así decirlo. Ya esas preguntas habían quedado pendientes de la charla anterior. Para quienes se están uniendo recién, todavía no hemos dado pie a la charla de hoy, que vamos a comenzar en unos minutos, en la cual vamos a hablar de los escenarios de evaluación en el marco de la nueva normativa vigente. ¿Ya? Y les voy a pedir que estén atentos al cierre de este primer ciclo de charlas el próximo martes, porque vamos a sortear un premio muy especial para sus establecimientos entre todos quienes estén participando, y el martes vamos a estar entregando más detalles, así que los dejo cordialmente invitados desde ya a nuestra charla del próximo martes, también a las 11 de la mañana acá por el fanpage, porque vamos a hacer un sorteo, ¿ya? Así que nuevamente les doy la bienvenida a quienes se están uniendo recién. Vayan contándonos de dónde nos están viendo, de qué colegios, de qué regiones de Chile, y recuerden que las preguntas van a ser respondidas al final, y además el material de apoyo de esta charla va a estar subido en un link que se va a dejar en la cajita de preguntas. Ya, por lo tanto, el material va a estar, el material de apoyo digital. Nuevamente, ¿cierto? Entonces ahora abrir un poco la charla de hoy, que es esta tercera charla,
que se denomina escenarios de evaluación en el marco de la nueva normativa vigente. Recordemos que este ciclo de charlas, que son 4, ¿cierto?, y que culmina el próximo martes, está referida al decreto 67 en todas sus dimensiones. Quisimos abarcar un poco varias dimensiones de este decreto, porque si bien modifica la práctica docente, también es muy importante que los docentes, ustedes, ¿cierto?, se vayan empoderando de esta nueva normativa y también puedan irla aplicando, y en este tiempo de cuarentena, qué mejor de brindarles una herramienta mediante la cual puedan ir como integrando, ¿cierto?, estas nuevas disposiciones. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de evaluación y los escenarios de evaluación, entendiendo que el decreto como tal está enmarcado en un uso más pedagógico de la evaluación, pero también considerando, ¿cierto?, que la transformación de la evaluación transforma el proceso completo. No solamente el proceso de evaluación mismo, sino la apropiación curricular, y por eso 4 charlas y por eso no solo una, porque quisimos abarcar diversas dimensiones vinculadas al decreto 67, que tiene como protagonista la evaluación, y desde ahí, ¿cierto?, se articulan diversos cambios de los que hablamos en la charla anterior. Por lo tanto, vamos a dar tiempo que se conecten más personas, vayan contándonos de dónde nos están viendo, de qué regiones de Chile, de qué colegios. Recuerden, ¿cierto?, que el próximo martes les vamos a estar dando más detalles de este concurso con el que vamos a culminar este ciclo de charlas, así que estén atentos el próximo martes, que es la última charla. Mi nombre es América Muñoz, como les decía al inicio, soy coordinadora académica de Consultora CIEMAX, y vamos a estar comenzando en un par de minutos nuestra tercera charla. Ya recordar que el material es subido, ¿cierto?, un link que queda en la caja de comentarios acá abajito, y que las preguntas serán respondidas al final. Así que les doy nuevamente la bienvenida a quienes se están uniendo de a poquito, ¿cierto?, en esta tercera charla. Hoy jueves, esperando que se encuentren bien en su casa, con su familia, en este periodo de cuarentena, ¿cierto?, que en este año muy incierto en muchos aspectos, porque tenemos, ¿cierto?, estamos con un año que va a ser irregular, y en ese mismo contexto queremos también irles dando herramientas para que se vayan un poco actualizando y también vayan sabiendo qué hacemos nosotros, ¿cierto?, en este escenario del decreto 67, que es algo nuevo. Por lo tanto, es muy importante que esto se vaya incorporando de a poquito. Acá vamos a ir viendo quién nos está siguiendo desde La Serena, Colegio Islón, desde Puerto Varas. Saludos a Puerto Varas, desde Escuela Millantú, muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo. Desde Quilicura también nos dicen, desde Nueva Imperial, lindo Nueva Imperial, Valdivia, Futrono, Osorno, San Bernardo, Loprado, San José Los Andes, Colegio San José Los Andes, saludos también. Puerto Montt, Joana Rivera, muchas gracias por estar en línea. Osorno, Colegio de Instrucción de Puerto Varas, vemos que hay harta presencia de colegios. Escuela Padre Alberto Hurtado Curicó, Escuela El Convento Santo Domingo. Saludos a todos, muchas gracias por unirse. Vamos a dar un par de, ¿cierto?, un tiempito para que se unan más personas. Lo que hicimos previamente fue responder, ¿cierto?, las preguntas que quedaron pendientes de la charla anterior. Recuerden que la charla queda subida desde Capó, Los Espejos, Freirina, Quillota. Excelente, muchas gracias a todos. Vayan contándonos de dónde nos siguen, se van viendo a poquito. Muchos saludos a todos, gracias por estar acá en línea. Y vamos a comenzar con esta charla. Lo que hicimos previamente fue responder 3 preguntas que quedaron pendientes de la charla anterior. Y recuerden que la charla queda subida, queda en línea, por lo tanto hay tiempo para verla con posterioridad, si es que alguien se une después, ¿cierto? Pero hoy día vamos a comenzar con el tema que nos convoca hoy, que, como les decía, son los escenarios de evaluación en el marco de la nueva normativa. Desde ahí vamos a hablar de 3 grandes temas. El primero de ellos es la evaluación auténtica, o la evaluación en contextos auténticos, que es lo mismo. Vamos a hablar también del diseño didáctico para la construcción de escenarios de evaluación,
Y finalmente vamos a hablar brevemente de instrumentos a aplicar en este marco de la evaluación auténtica. ¿Ya? Así que esos son los 3 grandes temas de hoy. Recordar que las preguntas van a ser respondidas al final, que el material va a estar para descargar acá en la cajita de preguntas y que también el próximo martes, al término de este ciclo de charlas, vamos a estar haciendo un concurso entre todos quienes participen, así que los dejo cordialmente invitados desde ya a la charla del día martes. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Primero que todo, como les decía, vamos a hablar de evaluación auténtica o evaluación en contextos auténticos. ¿Qué entendemos por evaluación auténtica? ¿Ya? La evaluación auténtica en términos generales la vamos a articular en torno a varios como características cruciales que hacen que finalmente una evaluación sea auténtica. Lo primero es que el objetivo de la evaluación auténtica es promover mejoras en el proceso de enseñanza y no solo certificar aprendizajes. Por ejemplo, una prueba de opción múltiple, lo más probable es que finalmente solo certifique lo que el estudiante sabe o no sabe hacer, o conoce o no conoce al término de un proceso determinado de enseñanza, ¿cierto? Pero en la evaluación auténtica también buscamos promover mejoras en este proceso. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver. La evaluación auténtica también implica demostrar lo aprendido en un contexto lo más parecido posible a la realidad. ¿Qué significa esto? Que el estudiante va a tener que transferir sus saberes, sus habilidades, sus competencias a un contexto nuevo, ya a un contexto lo más real posible. Desde ahí entonces vamos a desprender que la evaluación auténtica o los escenarios auténticos de evaluación siempre van a ser lo más reales posibles, más que simulados, ¿ya? Desde ahí también la evaluación auténtica promueve implementar múltiples desempeños a lo largo del proceso. Por lo tanto, es súper importante no poner solo el foco en el producto final, sino también en los productos intermedios de este proceso, ¿cierto? Considerar que, tal como hablamos en la charla anterior, el progreso, el proceso y el producto no los tenemos que descuidar, ¿cierto? Porque es parte del proceso de enseñanza. Y desde ahí esos múltiples desempeños los tenemos que ir considerando, ¿ya? A lo largo del proceso de una evaluación auténtica. También contempla evaluar proceso, progreso y producto, porque podemos ir evaluando en forma intermedia. Podemos evaluar productos intermedios. Más adelante vamos a hablar de eso. Y finalmente, la evaluación auténtica constituye una experiencia de aprendizaje. No es solamente una prueba de opción múltiple, una prueba de lápiz y papel, no es una experiencia de aprendizaje. La evaluación auténtica constituye más bien un proyecto, por ejemplo, o constituye más bien una instancia que motiva a nuestros estudiantes, ya que los motiva a seguir aprendiendo. Porque eso también es crucial, ¿cierto? En el decreto 67, finalmente, que la evaluación debe constituirse como una instancia que motive a los estudiantes a seguir aprendiendo y no se remita solo a la mera certificación. Desde ahí entonces, ¿qué ejemplos hay de evaluación auténtica? Por ejemplo, presentaciones orales de investigaciones realizadas por nuestros estudiantes. Cuando les pedimos que investiguen sobre un tema determinado, que además elaboren un informe, que aprendan a utilizar fuentes, que desde ahí puedan transmitir oralmente a sus compañeros, a su curso, los resultados de esta investigación, todo eso cabe dentro del marco de la evaluación auténtica. También tenemos dentro de esta amplia gama de prácticas de la evaluación auténtica los juegos de rol. Los juegos de rol comprendidos como escenarios lo más similares posibles a la realidad. También las representaciones dramáticas en el área del lenguaje, por ejemplo. Y finalmente los desempeños múltiples agrupados en un portafolio. Tal como indiqué en la charla anterior, podemos elaborar un portafolio con múltiples evidencias de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el proceso. Un portafolio donde ellos vayan depositando ciertos distintos desempeños, por ejemplo, en el área del lenguaje, la redacción de diversos tipos de textos, etc. Pero el portafolio agrupado, ¿cierto? Que agrupa varios desempeños, también es una evaluación auténtica. Desde ahí entonces nacen y surgen varias consideraciones para la evaluación auténtica comprendida como tal. Vamos a detenernos en dos de ellas.
La primera es que no debemos evaluar solamente el producto final, como les decía adelante, sino también productos intermedios. Por ejemplo, si vamos a realizar una investigación que va a redundar finalmente en que el producto final es una exposición oral, podemos evaluar un producto intermedio, por ejemplo, los sitios web que visitaron los estudiantes, la síntesis de la información de esos sitios web, el borrador del informe también lo podemos evaluar. Y desde ahí entonces vamos a estar, ¿cierto?, pendientes del progreso y no solamente del producto. Eso es muy, muy importante, sobre todo para lo que nosotros promovemos como consultora CIEMAC, ¿cierto?, que es el desarrollo del pensamiento, que tiene que ver con ir viendo paso a paso no solo el final, sino que también contemplar la trayectoria del estudiante. Así que podemos, ¿cierto?, evaluar productos intermedios. Y desde ahí también consideramos incorporar la auto y la coevaluación. Como decíamos en la charla anterior, ir dando poco a poco a los estudiantes instancias en las cuales ellos puedan auto y coevaluar su propio proceso, también el producto final con una ponderación asignada. Esto va a ir incrementando en los estudiantes su capacidad analítica, su capacidad crítica y finalmente también su juicio en torno a sus propios productos, ya sean estos productos intermedios o finales. Estas consideraciones dicen relación con la idea de que la evaluación auténtica, como les decía adelante, tiene relación directa con ser un escenario lo más real posible. Por lo tanto, la auto y la coevaluación debemos incorporarla como insumos útiles para ir, ¿cierto?, considerando la visión que tienen los estudiantes del progreso y el producto de sus compañeros y también de sus propios desempeños. Desde ahí entonces tenemos, ¿cierto?, esas dos consideraciones muy pendientes en la evaluación auténtica, ¿cierto? Darle mayor protagonismo a los estudiantes con la auto y la coevaluación y no elaborar solo el producto final, sino también productos intermedios. Desde ahí entonces surge la necesidad de replantearnos la idea del diseño didáctico, comprendiendo que finalmente en este contexto se requiere un diseño didáctico que me permita que mis procesos de evaluación y que mis actividades de evaluación vayan en directa concordancia con los resultados y con los objetivos esperados. Esto es lo que denominamos planificación inversa. Y ahora vamos a dar pie al segundo mini tema de esta charla. Vamos a considerar que la planificación inversa es un proceso que contempla en términos muy generales 3 pasos. Y estos 3 pasos están siempre yendo hacia la idea de elaborar actividades o experiencias de evaluación en directa relación con mis objetivos. Por lo tanto, el primer paso en la planificación inversa va a ser identificar los resultados esperados o los objetivos de aprendizaje que yo quiero que mis estudiantes logren. La pregunta crucial acá es ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero que mis estudiantes logren, ¿cierto?, al término de este proceso? Y ahí en ese contexto voy a seleccionar objetivos de aprendizaje. Ese es el primer paso, ¿qué quiero lograr? Luego de eso, el segundo paso consiste en determinar indicadores de logro para esos objetivos de aprendizaje. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué evidencia me indicaría que mis estudiantes lo lograron? Porque los indicadores de logro, ¿cierto?, son aquellas acciones que me indican que mi estudiante está encaminado a conseguir un logro determinado o específico. Y luego de esos pasos de determinar o identificar mis objetivos y luego determinar mis indicadores, tengo que recién diseñar las actividades. ¿Por qué? Porque finalmente ahí surge la pregunta, ¿mediante qué actividades voy a lograr estos objetivos con mis estudiantes? Desde ahí es muy importante, entonces, que estos 3 pasos que contempla la planificación inversa, ¿cierto?, estén en directa relación con un diseño curricular basado en el logro de nuestros estudiantes y en la reflexión docente. En que yo me pregunte como profesor, profesora, ¿qué quiero lograr con mis alumnos? ¿Qué evidencia me va a indicar que están llevando a cabo ese logro y mediante qué actividades lo voy a conseguir? Ya desde ahí entonces transitamos de un diseño curricular basado en la mera cobertura curricular hacia uno basado, como les decía recién, en la reflexión docente respecto del logro de nuestros estudiantes.
es muy importante incorporar también en el proceso lo que hemos dicho en charlas anteriores, ¿cierto? El tema de irme haciendo preguntas respecto a qué modificaciones he ido haciendo en mi diseño curricular en las últimas clases, qué atisbos, qué indicadores de mis estudiantes me permiten ver que tengo que hacer modificaciones, porque desde ahí, ¿cierto? El proceso de planificación es un proceso que se puede modificar y que siempre tiene que ir en pos de la mejora del logro de nuestros estudiantes. Y eso es crucial, es muy importante. Transitamos entonces desde el diseño basado en la mera cobertura curricular hacia la reflexión docente respecto del logro. Y desde ahí la planificación inversa se torna una herramienta muy útil porque finalmente con estas 3 preguntas o con estos 3 pasos me queda súper claro que las actividades o las experiencias de aprendizaje van a ir directamente alineadas o en directa relación con los objetivos que yo quiero conseguir con mis estudiantes. Y en este escenario, entonces, es cuando surge también, ¿cierto?, la pregunta por los instrumentos a aplicar en este marco. Yo sé que todos nosotros, ¿cierto?, como docentes, sabemos confeccionar instrumentos de evaluación y desde ahí, finalmente, lo que surge es la interrogante por qué instrumentos serían más adecuados para qué momentos o qué productos, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí hay ciertos instrumentos que son más idóneos para aplicar en el marco de la evaluación auténtica, a los que me voy a referir a continuación. Entonces, digamos que primero, ¿cierto?, estuvimos hablando un poco de qué manera la evaluación se configura como auténtica o en contextos auténticos, de qué manera la evaluación auténtica llega o me da origen a un diseño didáctico, porque una evaluación para ser auténtica debe provenir de una planificación inversa. Y finalmente llegamos, ¿cierto?, a la parte que ya tiene que ver con escoger, elaborar los instrumentos a aplicar. Desde ahí vamos a hablar de, si bien en el escenario de la evaluación auténtica tenemos desempeños, ¿cierto?, más que solamente evaluaciones de lápiz y papel, o llamadas pruebas de alternativa o de opción múltiple, ¿cierto? Como tenemos desempeños, vamos a hablar de 3 instrumentos a aplicar en este escenario. Voy a referirme uno a uno y también en el material que va a quedar disponible para descarga va a haber un ejemplo de cada uno, ¿ya? Vamos a hablar primero de la rúbrica. Todos conocemos la rúbrica, ¿cierto? Desde ahí vamos a decir entonces que la rúbrica es un instrumento de evaluación que se compone de criterios y niveles de desempeño. Y desde ahí entonces, ¿cierto?, los criterios y niveles de desempeño deben ser claros y entendibles por todos los estudiantes, de forma tal que mi estudiante sepa exactamente qué debe hacer para poder tener el logro obtenido, el logro que yo le estoy pidiendo finalmente. ¿Ya? Se puede aplicar la rúbrica con productos intermedios y finales. Como les decía adelante, si en una evaluación auténtica evaluamos un producto intermedio, como por ejemplo el borrador de un ensayo, ¿podemos evaluar ese borrador con una rúbrica? Por supuesto que sí. ¿Podemos evaluar el producto final con una rúbrica? También. Desde ahí entonces, finalmente tenemos, ¿cierto?, que la rúbrica la podemos ocupar con productos intermedios y productos finales. Y la rúbrica, lo más importante es que grafica un desempeño en forma holística. El estudiante sabe y se da cuenta de qué tiene que hacer para lograr ese desempeño y por eso es muy importante que la rúbrica sea clara y comprensible para todos los estudiantes, ¿ya? Porque así también logramos transparencia en el proceso evaluativo, que es finalmente algo que también persigue y también pretende instalar el decreto 67, que es de esto hablamos la semana anterior, ¿cierto? Desde ahí entonces les dejamos en el material que van a poder descargar, que está acá en la cajita, un ejemplo de rúbrica, ¿cierto? Pero lo más importante es que esta sea clara y concisa y los estudiantes puedan comprender qué es lo que tienen que hacer. En ese escenario tenemos un segundo instrumento, que es la lista de cotejo. La lista de cotejo, a diferencia de la rúbrica, es dicotómica. Solo tiene 2 parámetros, sí o no, o logrado y no logrado. Desde ahí entonces se vuelve un instrumento más simple, ¿ya? Más simple porque tiene solo 2 parámetros.
¿Para qué nos sirve una lista de cotejo? Funciona, por ejemplo, como checklist para actividades que requieren varios pasos para su ejecución satisfactoria. Por ejemplo, para autoevaluación. Para que un estudiante sepa si llevó a cabo de forma correcta o adecuada determinado desempeño en el marco de un proyecto o de una experiencia de evaluación más extensa, puede ir aplicando listas de cotejo a modo de checklist para saber si cumplió o no con los pasos determinados para, ¿cierto?, llevar a cabo esa ejecución. Es importante finalmente comprender que la lista de cotejo también funciona muy bien como un primer acercamiento a la autoevaluación en los estudiantes, porque para un estudiante quizás los matices que marca una rúbrica o una escala de apreciación van a ser más complejos o difíciles de comprender si no están familiarizados con este tipo de instrumentos. Por lo tanto, la lista de cotejo funciona excelente en este escenario, para ir empoderando a poco a nuestros estudiantes con la autoevaluación, con la coevaluación, y que vayan acercándose poco a poco a estos instrumentos. La idea es transitar también hacia ya aplicar rúbrica con ellos, ¿cierto? Pero la lista de cotejo como checklist de pasos, por ejemplo, para saber si se ejecutó en forma correcta o no una acción en el marco de una evaluación, está perfecto también. También les dejé un ejemplo en el material que van a poder descargar. Desde ahí, entonces, tenemos el tercer instrumento en el marco de la evaluación auténtica, que es la escala de apreciación. La escala de apreciación, a diferencia de la lista de cotejo, contempla niveles de logro, 3 o más. Ya, por lo tanto, ya no es dicotómica. Sin embargo, luce muy similar a la lista de cotejo, pero tiene niveles. A diferencia de la rúbrica, eso sí, los niveles de logro en la escala de apreciación no tienen descriptores, sino solo una valoración que puede ser cualitativa o cuantitativa, o sea, numérica o bien nunca, algunas veces o siempre, por ejemplo. Desde ahí, entonces, es un instrumento menos profundo que la rúbrica porque los descriptores, ¿cierto?, no están determinados de forma específica. Desde ahí es de más fácil confección, eso sí, y también es de más fácil aplicación, pero también es más imprecisa. De todas, siempre la más precisa y la más exacta respecto a lo que el estudiante debe hacer o no debe hacer es la rúbrica. Pero la escala de apreciación y la lista de cotejo también son instrumentos que podemos perfectamente aplicar. Desde ahí, entonces, una escala de apreciación puede tener categorías cualitativas, sí, puede tener categorías cuantitativas también. Ya, entonces, en ese contexto de la evaluación auténtica tenemos estos tres instrumentos: la rúbrica, la lista de cotejo y la escala de apreciación. Desde ahí, entonces, voy a retomar un tema que quedó un poco la charla anterior pendiente, que era respecto a la ponderación. Desde ahí, ¿cierto?, habíamos dicho la charla anterior que las calificaciones debiesen ponderarse, ¿cierto? Desde ahí vamos a decir que las calificaciones debiesen ponderarse en función de lo que es necesariamente relevante y, por lo tanto, aquellos aprendizajes más relevantes debiesen tener mayor ponderación, o también aquellos aprendizajes que hayan tomado más tiempo en ser conseguidos. Desde ahí es muy importante dejar en claro que no es necesario calificar todas las actividades. Ya la charla anterior hacían preguntas vinculadas a este tema. ¿Podemos calificar todas las actividades? Sí, pero no es necesario, porque también el decreto 67 y sus orientaciones nos indican que a los estudiantes les tenemos que dar el mensaje de que se califica lo relevante y que calificación y evaluación no son lo mismo. Desde ahí, entonces, es muy importante también que la evidencia evaluativa sea suficiente y variada, que yo pueda calificar a mis estudiantes en diversos momentos, ¿cierto? También de diversas maneras, de forma tal que la evidencia de las calificaciones sea suficiente y relevante, y también transparente finalmente de lo que el estudiante logró o no. Desde ahí, entonces, vamos a hablar de 5 parámetros para la ponderación. Primero, que debe calificarse solo aquello que los estudiantes tienen oportunidad de aprender. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba de escritura, tengo que haber trabajado escritura en clases. De la misma forma que lo voy a preguntar en la prueba. Si voy a pedir en la prueba que los estudiantes escriban, tengo que haber hecho un ejercicio de escritura formativo en clases para que ellos sepan a qué se van a ver enfrentados. El segundo parámetro un poco es lo que les decía recién, que no es necesario calificar todas las actividades en absoluto, ¿ya? Solo aquellas que sean aprendizajes relevantes, objetivos relevantes para el currículum y también transferibles para la vida.
porque recordemos que el decreto 67 y sus orientaciones nos hablan mucho desde la perspectiva de que tenemos que calificar lo relevante y lo que sea transferible para la vida y generar motivación mediante la evaluación. Desde ahí entonces, el tercer parámetro sería que las experiencias de aprendizaje más relevantes deben tener mayor ponderación. Y desde ahí entonces, cada calificación a su vez la podemos descomponer en varios productos intermedios ponderados. Por ejemplo, si vas a trabajar con tu estudiante en la escritura de un ensayo, el borrador de ese ensayo puede tener una ponderación de la calificación final, la autoevaluación de ese ensayo puede tener una ponderación, la coevaluación de ese ensayo puede tener otra ponderación, la investigación que se hizo para escribir ese ensayo también puede tener una ponderación, por lo tanto, cada calificación se puede ir descomponiendo en ponderaciones para que el estudiante sepa que finalmente el preso y el proceso también están reflejados en esa calificación. Y desde ahí es muy importante que todas nuestras evaluaciones, desde el decreto 67 y desde cómo lo plantean las orientaciones para su implementación, constituyan una motivación a seguir aprendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre esa pregunta tiene que ser crucial. ¿Mi evaluación, mi experiencia evaluativa motiva a mis estudiantes a seguir aprendiendo? Esa pregunta es muy importante que la hagamos en el marco de la evaluación en el decreto 67, ¿cierto? Que es la legislación y la normativa vigente que tenemos. Desde ahí entonces, ¿cierto? Esto más o menos era lo que abarca la charla de hoy. Los dejo muy cordialmente invitados a la próxima charla, pero antes vamos a contestar algunas preguntas que nos han ido llegando por interno respecto a este tema que hablamos hoy. La primera pregunta dice así: ¿podemos evaluar el trabajo de guías que se envían actualmente por medio de autoevaluación y darle porcentaje de la nota final? Por supuesto que sí. ¿Se puede aplicar algún instrumento de los que hablamos recién a modo de autoevaluación para que el estudiante también pueda, ¿cierto?, tener participación y darle una ponderación a esa autoevaluación dentro de la nota final? Totalmente. Creo que sería un incentivo también para ir trabajando en nuestros estudiantes desde casa su capacidad crítica y reflexiva respecto a sus propios productos o productos intermedios de aprendizaje que vendrían siendo las guías o el trabajo que se les está dando para la casa. Así que la respuesta es sí, perfectamente, no hay ningún problema con eso y sería muy bueno porque también fomentaría la metacognición de nuestros estudiantes. La segunda pregunta: ¿se recomienda evaluar con rúbricas cursos más pequeños? Tal como decía en la charla anterior, ¿podemos aplicar rúbrica en cursos más pequeños? Sí, pero también es importante ir transitando de la lista de cotejo, que es la más simple, a la escala de apreciación para llegar a la rúbrica. ¿Se puede aplicar rúbrica? Yo creo que sí, pero creo que a los estudiantes hay que hacerles ver un poco... cosas de transmitir en casa. Hay que irles mostrando a nuestros estudiantes que en el fondo es muy importante que tenemos que ir transitando poco a poco hacia la rúbrica. ¿Podemos aplicar rúbrica? Sí, pero creo que podríamos más bien hacer un tránsito desde la lista de cotejo, pasando por la escala de apreciación hacia la rúbrica. La tercera pregunta: ¿el decreto 67 de qué manera promueve el trabajo colaborativo entre asignaturas? Respecto al trabajo colaborativo entre asignaturas, el decreto 67 es súper claro en que hay que ir las orientaciones más bien, en que es importante ir aprovechando los tiempos de reunión de profesores para validar instrumentos, por ejemplo. Ya desde ahí surge la reflexión docente que da pie a cuestionarse los instrumentos de evaluación y que la revisión de los instrumentos no pase solamente por UTP, sino que también sea un trabajo entre docentes de un mismo departamento, de distintos departamentos, porque como estamos cambiando el foco hacia las habilidades, hay habilidades, ¿cierto?, que se van repitiendo o van surgiendo un poco en distintas asignaturas. Por ejemplo, siempre pasa que el lenguaje se junta con arte o con historia y ese diálogo, esa reflexión docente es muy útil. Así que sí se puede trabajar entre asignaturas totalmente. Además, consideremos, ¿cierto?, que la evaluación auténtica, si es un escenario lo más posible en la realidad, puede también ir agrupando distintas asignaturas. La siguiente pregunta: ¿qué idea de evaluación se debe abordar en cuarentena? ¿Qué mirada debe tener? Yo creo que en este periodo de cuarentena no sé si hay solo una mirada, porque también va a depender mucho de cuánto tiempo alcanzaste a estudiar con tus estudiantes, a estar con tus estudiantes, cuánto tiempo alcanzaste no sé si alcanzaste a aplicar un diagnóstico, etcétera. Pero creo que la mirada debe ser más formativa en este periodo, definitivamente.
porque como dije delante, ¿cierto? Se debe calificar solo aquello que los estudiantes tengan oportunidad de aprender. Entonces, desde ahí el foco debe estar en lo formativo más que solamente en lo sumativo. Y desde ahí es muy importante ir viendo como este proceso que no sea para los estudiantes un tiempo perdido, ni tampoco sea para ellos como cumplir con un producto para una nota, sino que la mirada formativa no se pierda. ¿Ya? Desde ahí es muy importante y fundamental, ¿cierto?, que en este proceso de cuarentena el foco sea más formativo, pero reitero que va a depender mucho de cuánto tiempo alcanzaste a ver a tus estudiantes, cuánto tiempo estuviste con ellos, si alcanzaste a aplicar un diagnóstico, si tienes alguna información para tomar alguna decisión. ¿Ya? Eso es crucial, muy importante. Entonces, vamos a dejar, ¿cierto?, invitados a la próxima charla, que es el día martes, en la que vamos a estar hablando de la última de este ciclo de 4 charlas sobre técnicas para el desarrollo del pensamiento en el marco del Decreto 67 y cómo se vinculan estas técnicas con el proceso evaluativo propuesto por el Decreto 67. ¿Ya? Así que vamos a estar hablando de eso el próximo martes y además estén atentos al cierre de este primer ciclo, que va a ser el próximo martes, porque vamos a sortear un premio muy especial para sus establecimientos entre todos quienes participen. Así que el martes les vamos a estar entregando detalles al respecto. Recordar también que el material de apoyo de esta charla va a quedar disponible para descarga en la cajita de comentarios que está aquí abajo. Y también ahí, ¿cierto?, tienen una encuesta para ir evaluando esta iniciativa, ¿cierto?, qué les pareció, si fue un aporte o no finalmente a su ejercicio. Así que los dejo cordialmente invitados el día martes. Ay, perdón, queda un par de preguntas acá. ¿Cuál es la mejor opción para evaluar lectura complementaria desde la evaluación auténtica? ¡Qué buena pregunta! Bueno, como les comenté, yo soy profesora de lenguaje. Creo yo que la mejor opción para evaluar lectura complementaria desde la evaluación auténtica es aquella que implique una experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, no solamente la prueba, no solamente la escritura, sino también transitar hacia experiencias, por ejemplo, dramatizar un fragmento del libro, elaborar, por ejemplo, books o otros productos que tengan que ver con comunicar la experiencia lectora al resto de sus estudiantes, al resto de su curso. Desde ahí también es muy importante no dejar la lectura solo en algo privado, ¿no? Como que el estudiante hizo la lectura complementaria en su casa y luego vino, dio la prueba y nada más, ¿cierto? La idea es que haya una experiencia vinculada al libro y desde ahí hay algunos textos maravillosos, como 100 años de soledad, por ejemplo, que si les damos este giro hacia la experiencia de evaluación, se vuelve el libro fabuloso para los estudiantes, pero efectivamente si los encasillamos solamente en la prueba escrita o en la prueba de lápiz y papel, se empobrece un poco la experiencia, ¿ya? La siguiente, ¿desde qué edad se recomienda usar la auto y coevaluación? La verdad es que yo creo que no hay problema en aplicarla en niños pequeñitos, pero es muy importante que ellos comprendan finalmente qué instrumento es el que están aplicando. Yo creo que en estudiantes pequeñitos, ¿cierto? No sé, estoy pensando segundo básico, por ejemplo, si uno les explica la lista de cotejo y además ellos logran distinguir el propósito para aplicar un auto y una coevaluación, creo que estaría perfecto. Y por eso en la charla anterior hablábamos de la importancia de que el auto y la coevaluación sea un proyecto institucional, ¿ya? Porque finalmente desde ahí surge la idea de instalar estas prácticas como finalmente un atisbo institucional hacia los estudiantes de que la auto y la coevaluación es importante también para su proceso evaluativo, para sus calificaciones y también finalmente para afianzar el desarrollo del pensamiento, que es algo con lo que nosotros como consultora estamos súper comprometidos, y también la capacidad crítica, reflexiva, ¿cierto? Porque hay una mirada distinta en el estudiante cuando evalúa su propio producto y evalúa el producto de su compañero a cuando es heteroevaluación, que es cuando evaluamos nosotros, ¿ya? Así que esas son las preguntas de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos vieron el día de hoy. Recordar que el material va a quedar para descargar acá en la cajita de comentarios. Los dejo cordialmente invitados a la última charla el próximo martes, también a las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando de técnicas para el desarrollo del pensamiento en el marco del Decreto 67 y de qué forma
estas técnicas se vinculan con la mirada evaluativa que propone el decreto 67 y vamos a tener un concurso, un premio muy especial la próxima charla, así que estén atentos, el martes les entregamos más detalles. Muchas gracias por estar online, a todos quienes mandaron sus preguntas y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias, chao, chao.